¿Qué tal? Muy buenas lunas, bienvenidos sean nuevamente al Rincón del Cuervo. Y hoy nos encontramos en el segundo día de la semana especial de Día de Muertos, donde daremos continuidad al video del día de ayer, que por ahí habíamos adelantado el tema al que nos íbamos a referir el día de hoy, y propiamente hablaremos, o muy puntualmente hablaremos sobre la civilización egipcia. Hablar de la civilización egipcia nos tomaría bastante tiempo, sería un video muy largo, pero en esta ocasión nos vamos a centrar principalmente en esta creencia que tienen ellos sobre la vida y la muerte. Tenemos que recordar que esta civilización se encuentra ubicada en el año 3500 a.C., principalmente en el Valle del Nilo, donde ya se empezaba a congregar como una ciudad. Y de manera convencional se da finalización a la civilización egipcia como tal en el año 31 a.C., y todo esto pues lo sabemos básicamente por la invasión de Roma y propiamente que el Imperio Romano se instala en el Valle del Nilo. Mencionamos estos dos datos principalmente la época en la que fue constituida esta civilización y el lugar en donde fue constituido por dos razones muy importantes. Una, porque es una época años posteriores a la Edad de Bronce, en el año 5000 a.C., que es en la época donde nos situamos en el video anterior. Y la otra referencia anteriormente mencionada pues es el río Nilo. El río Nilo, como yacimiento de la civilización egipcia, también era considerada una de las arterias principales de su universo, de su cosmología, que entre los muchos significados que la propia civilización le designaba al río Nilo como tal, uno de ellos era principalmente la vida. Ellos consideraban que donde iniciaba el cauce de este río traía consigo vida para su civilización, cultivos, pero también al finalizar y consiguiendo toda esta trayectoria, le otorgaba la oportunidad a las almas de poderse presentar en el tribunal precedido por Osiris, dios de los muertos, y recibir un juicio justo de lo que ellos fueron en vida. Ahora bien, con estos elementos que hemos utilizado de manera introductoria, ya podríamos empezar a desarrollar cómo es que los egipcios percibían la muerte. Ellos de manera natural creían que la muerte solamente era una pausa de esta vida y que posteriormente, pasado el juicio ante el tribunal, pues ellos podrían conseguir la vida eterna. Al principio este privilegio de tener vida eterna o vivir eternamente solo se le asignaba este privilegio a las personas más importantes de su sociedad, pero poco a poco se fue distribuyendo y se fue extendiendo con la sociedad en general y cualquiera era partícipe de estos rituales. Desde el punto de vista del ritual que llevaban a cabo las almas para ser juzgadas en el tribunal, los egipcios consideraron que la mejor opción para que esto se lograra era la momificación. De esta forma aseguraban que las almas pudieran tener sus cuerpos de manera permanente si en algún momento ellos regresaban y conseguían la vida eterna. Del mismo modo, el individuo debía disponer de una tumba o de una casa de eternidad, como comúnmente lo llamaban los egipcios, con algunos elementos que procuraran la subsistencia del mismo en caso de ser requerido y que adquirieran la vida eterna. Ahora bien, con todos estos elementos que se han reunido, que básicamente eran preparativos, pues no aseguraban de ninguna manera que el alma, ante el juicio, ante el tribunal precedido por Osiris, que antes mencionado, ellos valoraban su rectitud y su virtuosidad como persona en vida. En el caso de resultar favorable este juicio, pues se le otorgaba a esta alma la vida eterna y ya tenía asegurado su cuerpo momificado en su tumba respectiva. De no ser así, perecía irremediablemente. Como se darán cuenta, este entendimiento de los egipcios sobre el juicio de cada una de las almas es un recurso utilizado a lo largo de la historia posteriormente y principalmente por las religiones cristianas o católicas, donde también cada alma sería enjuiciada, pero al final de los tiempos, en este caso cada alma era enjuiciada en su momento para determinar si tendría vida eterna o definitivamente ya tendría el alma que perecer. Ahora bien, ¿por qué Osiris era quien precedía el tribunal? Bueno, de acuerdo a las creencias religiosas de los egipcios, y esto sonará muy familiar, Set, hermano de Osiris, decide acabar con su vida, que gracias a su esposa Isis posteriormente recobró, resucitando del mundo de los muertos. En ese momento, Horus, hijo de Isis y Osiris, se convierte en su heredero, y bajo esta posibilidad de Osiris de recobrar la vida dentro del mundo de los muertos, es como se fundamenta la creencia de los egipcios de que la muerte solamente es una pausa y que tienen la oportunidad de tener la vida eterna, así como lo ha logrado Osiris. Ahora, después de reunir todos estos elementos que básicamente son solo la introducción de la festividad de Día de Muertos para los egipcios, una introducción que duró casi
5 minutos. Entonces ahora sí es momento de introducirnos en una festividad muy particular de los egipcios, de que sus fieles difuntos pudieran regresar de la muerte con la promesa de la vida eterna. El escenario donde se llevaba a cabo esta festividad era la ciudad de Luxor. Una vez al año, las barcas sagradas de Amon-Ra, dios de la realeza egipcia, zarpaban desde el templo de Karnak hasta llegar a Luxor. Junto con toda su familia, escogían las últimas semanas del verano para visitar la necrópolis de Tebas y así encontrarse con sus otros parientes divinos que ya habían pasado al otro plano existencial. Y con motivo de este peregrinaje divino, pues los humanos mortales empezaban a celebrar una festividad llamada la Fiesta del Valle, el momento en el que el paso efímero por la tierra los conducía al más allá. La Fiesta del Valle se llevó a cabo en una etapa media de Egipto o bajo el faraón Mentuhotep I. Espero no ser juzgado por no haber pronunciado correctamente el nombre de este faraón, pero bueno. Hasta la culminación de la misma civilización egipcia, que fue cuando la conquista del Imperio Romano. Esta festividad tenía el principal objetivo de honrar a todas las almas que habían cruzado el más allá, también reconocer todos los obstáculos que habían tenido que pasar para llegar ante el tribunal y ser juzgados por Osiris. Este festival se volvió tan importante para su cultura y su cosmovisión que fue considerada como una pauta importante para su calendario litúrgico. Adaptado al calendario gregoriano, que es el que utilizamos actualmente, se estima que esta festividad se lleva a cabo en la luna nueva del segundo mes del año, que se estima se pudo haber celebrado entre agosto y octubre. En esos tiempos los egipcios navegaban los cauces del río Nilo siguiendo los pasos de su dios Amon-Ra. La procesión podría durar días. Las barcas y los juncos que acompañaban esta procesión iban realmente adornadas y coloridas para la ocasión. Todas estas embarcaciones eran encabezadas en primer lugar por la embarcación real del dios. Posteriormente venían los sacerdotes y los escribas y ya al final venían todos los demás que se quisieran unir a esta festividad. Además de visitar las tumbas de los faraones y de los gobernantes ya fallecidos, las personas también aprovechaban la oportunidad para visitar a sus familiares o seres queridos que se encontraban en esas tumbas o cercanos al lugar. Ahora, un dato a reconocer es que el principal motivo de esta celebridad era el reconocimiento de la Trinidad en Egipto. Ya sé, esto parece muy familiar al cristianismo, pero incluso de ahí los judíos han tomado esta idea y la adaptaron a sus creencias religiosas más actuales en el cristianismo y el catolicismo. La Trinidad de la cual estamos hablando en el caso de los egipcios es conocida como la Trinidad Tabana, que contemplaba a Amon-Ra como el dios superior, Mu su esposa y Khonsu su hijo. En general, al llegar a la necrópolis en la ciudad de Luxor, todos los visitantes se encargaban de llevar comida, fruta, bebida, que esto lo convertían básicamente en una celebración. De hecho, dentro del ámbito histórico, todo este movimiento se le conocía como Casa de la Alegría para el Corazón. De hecho, entre varias actividades que se desarrollaban a través de los días en la visita de la necrópolis, había una muy particular que actualmente se utiliza en la mayoría de los países latinoamericanos donde se coloca una ofrenda, y era el de llevar una imagen del difunto de cada uno de los familiares que recorría todo el río Nilo y que llegaba propiamente a la tumba de cada uno de ellos, y era una forma de entrelazar o conectar el mundo de los vivos con el mundo de los muertos y crear una conexión. Tomando en cuenta todo este panorama que hemos visto a lo largo de estos minutos, nos damos cuenta que en realidad la tradición del Día de Muertos no ha cambiado mucho en realidad. Si consideramos que se hace una procesión en el antiguo Egipto, donde principalmente ocupaban barcas y su medio de transporte era el río Nilo, y llegaban a un lugar sagrado, que en este caso era la necrópolis de Luxor, eso lo podemos fácilmente transportar a la actualidad, donde en muchas ciudades y países, principalmente de Latinoamérica, se visitan a los difuntos en los panteones, se les arregla, se les lleva comida, música, y más que recordarlos con tristeza o algún sentimiento negativo por su partida, se busca con la mejor intención darles esa bienvenida en esa oportunidad que tienen de regresar con sus seres queridos en el mundo de los vivos y tener esa conexión al menos por una noche. Dejando un poco de lado esta festividad de Fiesta del Valle, que era algo realmente importante para los egipcios, también hay que recordar que el inicio de estas creencias sobre la vida y la muerte se pensaba prácticamente por una razón, que en este caso era la perseverancia o la permanencia del alma, ya sea en este mundo o en el más allá. Y en el caso de los egipcios no era la excepción, que también tenían esa misma creencia, aunque ellos no lo consideraban como tal alma, pero el concepto y la definición que ellos le daban se puede asemejar mucho al
concepto actual que tenemos. Ellos a esta fuerza espiritual o fuerza vital de cada ser vivo le llamaban Ka. Regresando un poco a la creencia principal de la momificación en el caso de los egipcios, ellos consideraban que esta fuerza vital que mencionaban como Ka debía tener un lugar en donde residir o donde mantenerse. Por eso es que los entierros a bajo nivel en la tierra y por las altas temperaturas que se encontraban constantemente en Egipto daba pie a una momificación natural. Sin embargo, para entierros de faraones o gobernantes de una sociedad más alta, pues sus entierros eran en tumbas más profundas y ellos tenían que hacer propiamente el proceso de momificación a través de aceites y también de la deshidratación misma del cuerpo para evitar su descomposición y perdurara pues el tiempo que fuera necesario, teniendo la esperanza de que regresaran de su juicio ante el tribunal presidido por Osiris, otorgándole la vida eterna o su alma pereciendo por toda la eternidad. Ahora bien, ¿por qué mencionamos el tema de la momificación? En sus inicios, cuando iniciaron con este proceso, era un servicio realmente costoso que estaba totalmente orientado hacia los niveles más alto de la sociedad en cuestiones económicas, que a veces solamente se reservaban para los faraones o gobernantes. Posteriormente descubrieron que sus propias tierras daban esta opción de una momificación más natural, que no daba la misma preservación del cuerpo, pero podía ayudar a los familiares con recursos más limitados o bajos, también poder preservar el cuerpo de su difunto con la intención de continuar con el ritual de mantener vivo dentro de este cuerpo esta fuerza vital que los egipcios consideraban importante para la hora de la resurrección o de la vida eterna. Ahora bien, ¿cuánto tiempo les llevaba a las personas encargadas de estos procesos de momificación? Pues en el caso, por ejemplo, de un faraón, de un rey o una reina, como el proceso era más elaborado, mejor cuidado en los detalles, se tomaban alrededor de 78 días. Cuerpos que pertenecían a una sociedad con recursos más limitados, el proceso podía tardar entre los 65 y los 70 días. El difunto en sí entraba a un lugar llamado Uabet, que era básicamente un lugar reservado solamente para las personas que trabajaban o que tenían esta profesión de la momificación y el difunto en cuestión. Los familiares durante este periodo, que eran aproximadamente 70 días, tenían ciertos rituales para salvaguardar el respeto y honrar la memoria de su difunto, como por ejemplo eran los ayunos, eran continuos durante los 70 días, pero también las comidas eran de manera un poco, vamos a llamarlo, austeras, solamente incluían pan, agua y algunas verduras cocidas. Esto con la intención de crear una especie como de sacrificio que podía ser bien visto por los dioses que juzgaban el alma de su fiel difunto y pudiera cruzar sin problemas el juicio y tener una vida eterna. Una característica muy particular del cual sí se tiene evidencia es que en las momificaciones más elaboradas, que nuevamente se podría considerar que solamente era con faraones, el sacerdote principal de este lugar donde se practicaba este oficio portaba una máscara de Anubis. Hay que recordar que Anubis, como dios y guardián de la necrópolis, daba ese sentido de importancia a la momificación que se estaba realizando. Este sacerdote se encargaba de vaciar todo el cuerpo de órganos y líquidos vitales y después de manera interna y externa era bañado en vino de palma para su conservación. Así como en otras civilizaciones, por ejemplo los aztecas, en el caso de los egipcios también ellos consideraban como el órgano más importante y vital el corazón. Es por ello que al remover todos los órganos dentro del cuerpo para llevar a cabo la momificación, únicamente el corazón era el que era reservado y este órgano se introducía en algo llamado vasos de canopos. Básicamente se mantenía intacto porque los egipcios consideraban que la esencia o esta fuerza vital que siempre han reconocido residía en ese lugar o en ese órgano. Después de haber extraído la mayoría de los órganos, el último lugar que quedaba por limpiar era el cráneo. Ellos no consideraban que el cerebro fuera un órgano importante, solamente rompían la pared craneal y extraían toda la materia blanca del mismo. Después de que habían vaciado toda la cavidad craneal, limpiaban con lino y ponían una resina caliente pues para mantener los huesos intactos. Después de este proceso, durante 15 días, el cuerpo se secaba con un elemento salado llamado natrón. El natrón, su función principal era deshidratar el cuerpo y gracias a la alta concentración de sales que tenía este elemento, la aparición de bacterias u otros organismos era imposible. Los historiadores definen en este proceso como una especie de caparazón que se le iba colocando a la momia, que básicamente eran vendas que estaban cubiertas con algunas especies de la región, grasa vacuna, cefet y cera principalmente. Se colocaba una capa cada 4 días y se dejaba secar 2 días más, y este proceso se repetía hasta envolverlo en 9 capas distintas. Pasado todo este proceso que ya
va a culminar. Habían transcurrido alrededor de 65 o 70 días, dependiendo de las condiciones en las que el cuerpo y la momificación se han secado de manera correcta. Antes de llegar al último paso, las personas que preparaban los cuerpos para la momificación le colocaban adornos y algunos amuletos de protección para alejar los malos espíritus y que no entraran en este cuerpo, ya que los egipcios siempre tuvieron presente que había que ayudar a las almas para llegar con seguridad y recorrer su camino hacia la otra vida. Ya por último, habiendo transcurrido los 70 días aproximadamente del secado de la momificación, se metía en un lugar llamado tienda de purificación, donde básicamente se le hacían los últimos rituales de entrega y posteriormente se llevaba a la bóveda funeraria, donde se le otorgaba el descanso eterno. Esto fue realmente tedioso. Ya como comentarios adicionales, debo reconocer que ya viendo a detalle este proceso que llevaban los egipcios con básicamente todos los difuntos, o en su gran mayoría, era un trabajo realmente arduo. Tomando en cuenta que cada cuerpo les tomaba 70 días en promedio prepararlo de inicio a fin, ¿cuántos muertos podían tener a la semana o en algún par de días, ¿no? Entonces considero que era un oficio realmente respetable, admirable por la sociedad en sí y por eso sus elevados costos. Sin embargo, siempre los egipcios encontraron una u otra manera de reducir tiempos y reducir costos, obviamente sacrificando la calidad del trabajo final, ¿no? Con este último comentario llegamos al final de este video. Espero que lo hayan disfrutado. Hay que reconocer que en el caso de los egipcios esto es solo una pequeña parte de todos sus rituales, de todas sus costumbres, de todas sus creencias. Pero bueno, tomando en cuenta que nos encontramos en la semana especial de Día de Muertos, habíamos considerado que este era el tema principal que se enfocaba a lo que nosotros estamos buscando compartirles en este contenido. El día de mañana estaremos presentando otro video y podemos ir adelantando un poco. Ya será en un tiempo más contemporáneo y más cerca de nuestras tierras. Hablamos propiamente de Latinoamérica. Espero que lo hayan disfrutado, que tengan excelente noche y muy buenas lunas.